Muy buenos días a la teleaudiencia de Boreal Televisión y de este programa Conciencia Ciudadana. Hoy tenemos el honor de presentarle a Eddie Samuel Álvarez, destacado catedrático universitario en el área de la economía. Buenos días, Álvarez. Muchísimas gracias. Para mí es un placer participar en un programa que tenga como fin la conciencia ciudadana. Un placer participar junto Gracias. a un talento como José María Díaz, quien silenciosamente ha enseñado bastante de lógica jurídica, de matemáticas, pero es un profesor a carta cabal. Gracias por los piropos. Eddie, viniendo de ti es un honor. Eddie, la presente situación de la República Dominicana es interesante, fundamentalmente en el área económica, que es tu área, y queríamos escuchar tu opinión sobre la economía dominicana en estos momentos. Sí, hay dos cosas que la sociedad debe comprender. La lógica de los mercados, cómo se está desenvolviendo, en la manera en que los intereses de la sociedad varían, de esa misma forma varían también el comportamiento de los mercados en la economía. Lo que quiero señalar es que la asignación de recursos en el mundo ha estado dado en ocasiones cuando la tecnología es lo preponderante, se ha volcado todo a la tecnología. Pero en estos momentos la salud es lo preponderante. Y ustedes han observado cómo grandes empresas en China, en Europa, en Estados Unidos, han variado de renglón de producción para invertir en generación de elementos que sirvan para mitigar la pandemia. En ese sentido, muchas empresas se embarcaron en producir mascarillas, en producir algún tipo de medicamento que pudiese disminuir en gran medida el efecto de las infecciones que provoca el virus. De tal manera que la economía se paralizó en el mundo durante 3-4 meses del 2020 de manera total, y eso provocó una disminución de la producción de distintos renglones. La economía, cualquiera que sea en el mundo, tiene interdependencia, porque ya no se puede vivir aislado del comportamiento de los mercados internacionales. Eddie, a propósito, en este momento la economía dominicana está siendo sacudida por un alza en los artículos de primera necesidad. El Banco Central dice que la prima de dólar está controlada. Sin embargo, cuando tú vas al supermercado, cuando vas a las tiendas, tú encuentras que los precios están casi al doble de su costo. ¿Qué tienes tú que decir? Los mercados se comportan en función de cómo actúen el productor y el consumidor. Es decir, oferta y demanda técnicamente en economía. O sea, la teoría. Entonces el precio actúa como un equilibrador de la producción y el consumo, pero como un regulador también de esa actividad dentro del mercado. Visto de esa manera, uno dice, se están comportando los precios de tal o cual manera. Uno tiene que observar entonces cómo está el nivel de demanda y cómo está el nivel de producción, para darle una explicación lo más precisa y concisa al comportamiento. Obviamente, hay aspectos que son propios también de la economía, que son cuando las expectativas
a corto plazo tienen algún grado de incertidumbre, los precios también se manifiestan por vía de la especulación. De manera que en las economías se está dando ese tipo de situación. Una, en algunos aspectos del sector agropecuario, dejar 3 meses sin abastecimiento a los mercados implica inmediatamente una escasez de acuerdo al nivel de demanda que se tenía en ese momento. Y eso es natural que tienda a la alza de los precios. Visto de esa manera, pero visto de otra forma, los precios lo que va a garantizar que hayan productos en el mercado. Porque si los precios no le garantizan algún grado de beneficio a quienes están en la distribución, en la producción, en la distribución y el expendio de los bienes y servicios, esta gente no se va a animar a hacer eso, de esa actividad, y consecuentemente se pierde la producción de ese bien, y al perderse ese, entonces el precio se pone un poquito más elevado todavía. Se entiende, Eddie. Es consecuencia de ese razonamiento el alza que denuncian las compañías inmobiliarias, constructoras, de que los artículos de la construcción, el cemento, la varilla, han subido más de un 35%. Ahí tengo que observar que hay componentes que son propios del país, que no tienen ninguna relación con el exterior en la fabricación de uno de esos componentes, que es el cemento. Pero obviamente se invierte en electricidad, se invierte en hidrocarburos, que sí tiene un componente importado. Y si eso crece, es muy natural que si los costos de producción se incrementan, los márgenes de utilidad corren de igual manera. Ejemplo, la cementera, hacia el alza. La cementera, Metaldón. Sí. Con el caso de las varillas y de eso, el cemento. Sí, ya ahí es otro componente. Obviamente, en todo hace falta la fuerza de la participación del Estado en forma que los márgenes no corran a mayor velocidad que el crecimiento de los costos. Bien. Leonel Fernández, en su última declaración, habla de un incremento de la deuda en estos 6 meses de gobierno. Resulta paradójico. Leonel fue uno de los presidentes que más endeudó el país y ahora se aparece dando datos, cifras sobre los préstamos en la República Dominicana. ¿Qué tú opinas? ¿Qué de cierto tienen esas afirmaciones de Leonel? Es obvio que hay un crecimiento de la deuda, porque lo que han optado la mayoría de los países del mundo, y lo vemos en este caso, que la semana que viene ya Estados Unidos va a lanzar un paquete de asistencia a la ciudadanía, nunca, sin precedente en la historia norteamericana, pero que va a incrementar los niveles de endeudamiento norteamericano. Eso tiene efecto también irradiador hacia los demás países. La mayoría de los países han recurrido en el endeudamiento como forma de mantener viva la economía. Es muy diferente ver un endeudamiento en el 2019 o en el 2008 o en el 2010 y verlo en el marco de las condiciones que está viviendo la sociedad mundial. En ese sentido, la mayoría de los países han recurrido a una asistencia masiva a la sociedad de forma y manera que no se caigan los mercados
y que haya una esperanza de pronta recuperación de la economía. De otra manera, habría que hacer magia con sectores productivos, inyectándole incentivos de tal forma que esos incentivos, sin recurrir al endeudamiento externo, generarían entonces incrementos inflacionarios fuera de nivel. Entonces, lo más prudente para mantener el nivel de acción sin alterar es mantener niveles de endeudamiento acorde con lo que están teniendo el mundo, que permita el desenvolvimiento de la economía nacional. Sí. Finalmente, Eddie, ¿qué tú le aconsejarías al gobierno que ha respondido con un plan de construcciones de carreteras, de hospitales, de escuelas, pero fundamentalmente muchas carreteras? ¿Qué tú le aconsejarías al gobierno como una manera de enfrentar la situación económica actual? Mira, de Franklin Delano Roosevelt, y aquí hay una experiencia norteamericana que le funcionó, que fue eso, recurrir a la infraestructura de cualquier nivel como manera de recuperar, porque era la forma más rápida de poner la gente, de dinamizar el mercado. Esa no es la teoría de John Maynard Keynes. Keynes, por un lado, está propugnando que en función de el gasto público se maneje la economía como una economía inducida a partir de la política monetaria y fiscal del país. Aunque Mises, Ludwig von Mises, tiene algunos aspectos contrarios con eso, lo real es que ha sido la medicina en los últimos 50 o 70 años las recomendaciones de Keynes. ¿Tú le sugieres al gobierno imitar esa política de incentivar el consumo? Con cierto cuidado, porque la alimentación del consumo tiene que ir acorde con incentivo a niveles de producción en áreas que son altamente sensibles y que garantizan la alimentación de la sociedad. Los productos alimentarios tienen que ser incentivados para que de forma rápida inunden los mercados, para mantener ese tipo de política de inducción constante a la demanda. Gracias, Eddie, por esta entrevista en este programa de Boreal Televisión, Conciencia Ciudadana, bajo la producción nuestra, y esperamos que en una próxima ocasión tenga el honor de acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y con mucho gusto cuando crea pertinente.